Buenas noches, ¿cómo están? Felices de estar aquí buscando al Señor, de haber vencido el calor. Sabemos que el Señor obra mucho cuando también nuestro corazón está dispuesto a darle mucho. Este esfuerzo que hemos hecho no va a quedar sin recompensa. Y todos queremos salir de las dificultades, ¿verdad? Pasar los momentos de prueba que a veces les decimos, y es el tema de este mes que estamos hablando de cómo enfrentar las pruebas. Y bueno, una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Primeramente, es esto que también nos hablaba José la semana pasada, el tiempo cuando uno está con una dificultad. Es un tiempo donde buscamos más a Dios, ¿verdad que sí? A todos nos ha pasado que hemos llegado por una dificultad. Cuando las cosas están todas bien, José nos hablaba en servidores esto de ser anunciadores en todos los lugares donde estemos de la palabra de Dios, pero él nos decía, cuando nosotros le preguntamos a alguien y nos dice, en esto me va bárbaro, en lo otro me va re bien y está todo espectacular, es como que uno ahí no tiene mucha posibilidad. Sí, siempre podemos hablar igual, por supuesto, pero es como que cuando estamos bien parece que no necesitáramos de Dios. Pero cuando la persona está quebrantada y está con alguna situación, ahí es como un terreno, la tierra está removida y es como para que vayamos a sembrar, que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo que una amiga me habló del Señor y me invitó a una reunión cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, donde era la crisis por todos lados, ¿no? Porque a veces estamos con muchas dificultades, no es solo una. Yo en ese momento estaba con problemas económicos, con problemas de salud física y con problemas de salud emocional, que estaba pasando por crisis de pánico. Entonces era todo un combo de cosas, estaba sin trabajo, bueno, porque por supuesto también todas las cosas se van como añadiendo cuando uno está mal, ¿verdad? Y ese tiempo hizo, y sé que en ustedes también, que busquemos a Dios. Entonces, una de las cosas, número uno, diría yo, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos en estos momentos de prueba, es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos más sensibles, porque nuestro corazón está más dispuesto a escucharlo, porque no sabemos qué hacer con nuestra vida, porque nada nos ha funcionado y estamos realmente quebrados, quebrantados, muchas veces dando así como manotazos de ahogado, pidiéndole al Señor que es o me rescatás o me muero. Yo así fue, ¿no? El pedido del Señor. Señor, o me salvás vos o me muero, me salvás vos o no me salva nadie. Llegué a un punto donde realmente estaba realmente muy mal y Dios me tomó, Dios me rescató, y eso quiere hacer Dios cada vez que nosotros estamos con dificultades. Por eso yo decía lo primero, ¿no? Esto de buscamos a Dios y reconocemos, empieza a pasar algo muy lindo, que empezamos a reconocer su señorío. Por eso a mí una de las primeras cosas que me gusta cuando alguien viene por primera vez, siempre le digo, haz la oración de entregarle tu corazón al Señor y de decirle que Él es tu Señor, que Él a partir de hoy es tu Señor, está en nuestro corazón, porque algo empieza a pasar cuando nosotros le damos ese señorío de nuestra vida a Dios. Le estamos diciendo, mira Señor, yo llegué esta noche acá sin saber más qué hacer de mi vida, no me interesa más ningún método, ni luchar más en mis fuerzas, no me interesa más ningún método humano, no me interesa buscar más en ningún otro lado, no me interesa hacer las cosas a mi modo, sino que me rindo a ti, te declaro, sos mi Señor a partir de hoy, sos mi Salvador, mi vida empieza a ser una vida nueva a partir de hoy, quiero rendirme a vos,
Quiero rendirme a lo que vos me proponés, a lo que vos querés de mí, a lo que tu voluntad en mi vida. Quiero empezar de nuevo, Señor. Y el Señor, imagínense, cuando nosotros le decimos eso, ¿qué puede? El Señor se derrite de amor. Si Él nos ama y nos está esperando, pero no entra de prepo, lo tenemos que invitar. Y cuando le decimos eso, empieza a pasar algo maravilloso. Dios entra en nuestro corazón. Él habita, dice la palabra, en medio nuestro, aquí. Y es un poder divino, es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ese Espíritu que nos empieza a dar vida, que nos empieza a dar dirección. El Señor lo primero que hace con nosotros cuando lo buscamos en las dificultades es decirnos que Él nos quiere ayudar, que Él nos ama, nos empieza a dar esperanza, nos empieza a abrazar, a cobijar, a dar aliento, a decirnos que nos perdona de todas las cosas que nos hayamos equivocado, que nos da una nueva oportunidad, que Él está ahí, que Él nos va a dar la victoria, que no nos dejará, que nos guiará, que será nuestro consejero, que nos va a guiar el camino que tenemos que seguir. Nos dice que Él nos ama, que somos valiosos. Nuestra vida empieza a ser nombrada desde un valor, desde la palabra de Dios. Empezamos a entender que nuestra vida es valiosa, que nuestra vida tiene un sentido hermosísimo en las manos de nuestro Creador. Empezamos a entender que somos seres maravillosos, creados por Él, que no somos una equivocación, que estamos aquí para amar a Dios, que estamos aquí para ser de bendición y que nuestra vida empieza a florecer. El Señor nos abraza, nos mima, nos cobija, nos dice palabras bellas para sanarnos, porque venimos heridos y venimos quebrantados. ¿Verdad que todos hemos experimentado? Y si no, por supuesto, podemos hoy volverlo a experimentar. En las dificultades, lo primero que Dios hace con nosotros es darnos un abrazo, es darnos un amor tan inmenso que empezamos a darnos cuenta que todo lo que estábamos persiguiendo es nada comparado a la belleza de la presencia del Señor. Que la dificultad que estaba pasando es nada comparado al poder de este Dios, al quien en esta noche vine a presentarme con un problema que me agobiaba, con una vida que no sabía qué hacer, pero me doy cuenta que mi vida es nada, es pequeñita y que mi Dios es grande, es poderoso, es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, de tu vida, de mi vida. Mi problema empieza a ser una hormiguita a la que voy a poder pisar, porque el Señor me va a guiar, el Señor me va a dar dirección. Entonces empiezo a tener esperanza. Esto es lo primero que el Señor hace cuando estamos con una dificultad. Y cuando en esa dificultad lo buscamos a Él. Primero a Él. Si es una situación de enfermedad, primero a Él. Que Él nos va a guiar, que nos va a alentar, que nos va a decir a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Si estamos con cualquier dificultad, el Señor nos va a empezar a instruir, porque padecemos, porque no sabemos. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos con dificultades, buscar a Dios, reconocer su señorío. Él ahora es mi Señor. Él toma autoridad de mi vida en todas las áreas y mi vida ya nunca más será igual. Amén, como dice esa canción, mi vida nunca más será igual. Yo lloraba mucho cuando cantaba esa canción, mi vida nunca más será igual. Y estaba tan mal que cantar eso me daba fuerzas
y mi vida, les puedo asegurar, y sé que no solo la mía, sino de todos los que estamos acá, y de muchos no conozco, pero de los que conozco, sé que a partir de que se rindieron al Señor, su vida nunca más fue igual. Bendito sea Señor. Segunda cosa cuando estamos con dificultades. Yo lo diría así, tenemos que revisar cuál es el motivo de mi dificultad. Porque a veces nosotros creemos que que Dios nos mandó una prueba y que hace 80 años que estamos en prueba y que mis abuelos tuvieron dificultades económicas, mis padres tuvieron dificultades económicas y el Señor me sigue mandando esa misma prueba. Tenemos que revisar, porque si nosotros creemos eso, vamos a seguir viviendo en esa dificultad cuando no es la verdad, cuando Dios no quiere que vivamos en esa dificultad y cuando ya ha hecho todo y nos ha dado todo para que nosotros salgamos de esa dificultad. Y no solo que salgamos nosotros, sino que cortemos esa herencia y dejemos herencia de bendición. ¿Por cuántas generaciones dice la palabra? Por 1000. Miren si vale la pena. A mí me reentusiasma cuando estoy luchando con algo que tengo que cortar de las generaciones pasadas, me entusiasma pensar que este esfuerzo que estoy haciendo no solo es para mi bendición, sino que serán bendecidos mis hijos, mis nietos, y por 1000 generaciones dejo herencia de bendición. Tenemos que revisar cuál es el motivo de esa dificultad. Porque dice la palabra de Levítico 26:14, que seguro mucho no nos gusta leerla porque tiene un título que dice promesas de maldición. No son de las citas bíblicas que uno se ponga a leer mucho, ¿verdad? Pero a mí me parece importante porque fíjense que dice que si no obedecen y no cumplen todos los mandamientos y preceptos que Dios nos prescribe, haré que el terror los domine, la debilidad, la fiebre también estén en las vidas, y en vano plantarán semillas porque las comerán sus enemigos. Es decir, que cuando nosotros estamos lejos de lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿y por qué Él sabe lo que es bueno para nuestra vida? Sencillamente y maravillosamente porque somos creación de Él. Entonces Él sabe lo que nos va a hacer bien y sabe lo que nos va a hacer mal. ¿Dónde nos deja esa guía? En los mandamientos. En la palabra está la guía de qué cosas nosotros tenemos que hacer. Nosotros a veces no lo hacemos porque no lo conocemos, puede ser un motivo, o porque nos parece que, bueno, no importa, yo lo hago así, ¿qué me va a hacer? Y estamos en áreas de nuestra vida bajo no una prueba, porque la prueba dura un tiempo, y la prueba es algo que la tenemos que pasar. Nosotros estamos bajo maldición, que es otra cosa. Y cuando nosotros estamos en esa situación, hasta que no cortemos la raíz de esto que está ocasionando que no prospere mi vida en algún área o en todas, eso va a seguir estando. Entonces puede pasar que nos parezca que Dios no nos escucha y que venimos varias veces y nos parece que no funciona y entonces como que nos cansamos y no buscamos más. Pero en realidad es porque no hemos aplicado todo esto que se habla. Por ejemplo, acá en esta noche que José insiste tanto en que tenemos que traer nuestra Biblia, nuestro cuadernito y nuestra virome. Porque nosotros mañana a la mañana y durante toda la semana tenemos que aprovechar esto que Dios, no lo podemos desperdiciar. Es palabra de Dios que viene a nuestra vida. Entonces no podemos desperdiciar. Nosotros a veces acá nos parece que nos vamos a acordar y después no nos acordamos. Tenemos que anotar. El saber que Dios nos quiere bendecir y que para eso tenemos que revisar cuál es el motivo de esa dificultad. Yo hago un montón esto.
Yo lo hago. Yo les digo, una vez a mí me pasó que nos habíamos ido de viaje y me llamaron por teléfono que nos habían entrado a robar en nuestra casa. Bueno, yo la verdad que en ese momento ya estábamos firmes todos en Dios. Lo primero que le dije al enemigo, mira, me robaste cosas materiales, pero no me vas a venir a robar la alegría ni la paz. No me la vas a robar. Estábamos volviendo ya de vacaciones, habíamos disfrutado mucho ese tiempo. Y cuando volví, bueno, todos me decían, y te robaron porque no tenías rejas, porque no tenías alarma, tenés que poner rejas, tenés que poner alarma. Nosotros recién estábamos empezando, estábamos construyendo, y yo dije, sí, está bien, son cosas que no, o sea, obvio, está bien ponerla, de hecho ahora las tengo, todas esas cosas, pero a mí se me vino la palabra que decía, si el Señor no custodia la casa, en vano vigila el centinela. Yo dije, Señor, ¿esto qué pasó? ¿Por qué fue que pasó? Porque no es porque no puse una reja, porque a lo mejor el enemigo quiere robarte. Y a lo mejor vos pones reja, alarma, un vigilador en la puerta, a lo mejor no puede entrar a tu casa, pero te roba por otro lado. Él siempre va a intentar. Cuando nosotros le dejamos puertas abiertas, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos el portón abierto de nuestra casa? Seguro que se va a meter algún ladrón. Y pasa lo mismo cuando nosotros en algún área no estamos en el orden de lo que Dios nos está pidiendo. Dice el libro de Esther 4:8, nosotros hemos pecado contra ti y tú nos entregaste en manos de nuestros enemigos. Entonces yo dije, bueno, Señor, si es porque no tengo reja y alarma, bueno, pero decímelo vos. Yo me podría haber quedado tranquila con ese comentario, que además era muy real, podría haber pensado en la situación, que la inseguridad, que todo lo que decimos, ¿no? Pero yo dije, yo le voy a preguntar al Señor, e hice algo que me gusta mucho hacer, y que hace mucho que no hago, ¿no? Pues me estaba acordando hoy, que es proponerle al Señor, bueno, 7 días donde yo a lo mejor le voy a entregar un ayuno, voy a apartar tiempo de oración con Él, le voy a pedir una guía en su palabra, y la anoto, la palabra que me dio, y lo hago por esa cantidad de días, y después de esos días la leo toda junta. Yo no le puedo explicar a ustedes, porque estaría 8 horas contándoles, la cantidad de cosas que el Señor nos reveló, porque yo lo compartía con Adrián después, de cosas que les habíamos abierto ese portón al enemigo para que nos venga a robar. Y gracias a esa dificultad, fueron cosas que yo pude entender que me tenía que poner firme, que de mi casa se tenían que ir definitivamente. Porque a veces nosotros no queremos enfrentar las cosas. Queremos hacemos como que no está la dificultad. Hacemos como que no pasa nada. Y el enemigo, contentísimo, porque le estamos dando, yo el otro día hablaba con una persona y le decía, el Señor te perdona de todos tus pecados y a mí me perdona de todos mis pecados siempre que le pidamos perdón. Pero al enemigo le estamos dando la carta poderosa, esa no sé, a los que les gusta jugar el truco, digo yo, el ancho de espada, ¿eh? Bueno, yo no sé jugar el truco. Le estás dando el ancho de espada para que te derribe. Entonces nos tenemos que avivar. No es así nomás. El enemigo nos quiere destruir. Y cuando nosotros no obedecemos en algún área a Dios, estamos dándole una carta poderosa para que Él nos venga a matar. ¿A qué ha venido? Dice la palabra que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Quédate tranquila y tranquilo que Él quiere lo peor para tu vida. Quiere que te mueras, que se mueran tus hijos, todo lo malo. Pero no puede tocarte, porque la sangre de Cristo es un arma poderosa. El nombre de Jesucristo es un arma poderosa. Y me voy a la tercera cosa que quiero que nos grabemos: cómo enfrentar las pruebas y las dificultades. Dios nos da armas. Y tenemos que conocerlas y tenemos que usarlas. Las armas que no se usan no derriban a nadie.
Si un soldado está en un campo de batalla y se queda así, esperando que el enemigo se vaya, ¿qué va a pasar? El enemigo no se va a ir, sino que lo va a derribar. Entonces, nosotros tenemos que conocer, dice el libro de Efesios 6:10. Fíjense, lo van a anotar y lo van a leer, ¿sí? Bueno, muy bien. Fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Fíjense que acá nos está diciendo el Señor que va a aparecer esa insidia del demonio y que nosotros las vamos a tener que resistir. Dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre. Entonces dejemos de pelear con el esposo, con la esposa, con la suegra, con el cuñado, entre los hermanos de la comunidad. Dejemos de pelear. Con el que tenemos que pelear, ¿con quién es? A ver qué dice. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tiniebla, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y mantenerse firme después de haber superado todos los obstáculos. Fíjense que acá nos presenta el Señor un lugar que nos habla ya no tanto de una dificultad por estar fuera a lo mejor de lo que Dios nos pide, sino que nos está diciendo el Señor que hay una lucha espiritual y que nosotros tenemos que conocerla y tenemos que vestirnos con esa armadura. A mí la primera vez que leí esta palabra y que me la predicaron realmente me sorprendió mucho. Y decía, wow, qué raro, ¿no? ¿El Señor no les parece raro esta imagen de vestirnos como un soldado? Como que no lo entendía bien. Y me fue realmente de mucha bendición cuando lo pude entender. Por eso quería hoy compartirlo con ustedes, para que lo podamos entender y lo podamos aplicar. Las armas que nosotros nos tenemos que poner, la primera es el cinturón de la verdad. Cuando un soldado se pone el cinturón, queda, todo el traje queda bien ahí, firme. Ese cinturón de la verdad en realidad es la esencia misma del Evangelio. Es el plan de Dios para liberarnos de las cadenas del pecado a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos esa verdad. Nos paramos ante esa verdad, que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él ya venció todas las dificultades, todas las luchas que nosotros podamos tener. Y en esa verdad me paro firme. Estoy firme. Me paro confiada en que voy a tener la victoria. Cuando conozco la verdad, que es la palabra de Dios, ya no, el enemigo no me puede engañar más. El enemigo siempre quiere turbiar esta verdad, porque con la duda y el engaño, él tiene ahí, fíjense que la primera caída en el Edén fue justamente haciéndolos dudar. Él nos hace dudar y nosotros estamos ahí débil a pecar. Entonces, cuando estamos en la verdad, conociendo la verdad de lo que Dios nos dice, no necesitamos que nos vengan a hablar de cuáles son las mentiras. Fíjense que cuando nosotros tenemos un billete verdadero y hay miles de versiones de billetes falsos, no hace falta que me ponga a investigar los billetes falsos, solo me hace falta ¿qué? Conocer. Yo no lo conozco, ¿no? Pero yo veo que los que no conocen, lo conocen y lo miran y dicen, es verdadero o es falso. Entonces, ¿qué nos hace falta? Conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, todas las otras mentiras, cualquiera que sean, que hayan inventado o que vayan a inventar, que hay muchas,
nosotros la vamos a poder olfatear, reconocer. ¿Por qué? Porque la verdad conozco, no me importa, ¿ve cuáles son las otras? No, lo comparo con esto. Primera cosa, la coraza de la justicia. El significado de justicia es la acción recta, es la rectitud conforme a la voluntad de Dios y a lo que mi conciencia me marca también como recto. El Espíritu Santo me marca qué es lo recto. Y el enemigo siempre va a querer sacarnos de lo recto, sacarnos de la santidad. Él no va a estar muy preocupado si vos tenés éxito, si prosperás. Él va a estar preocupado en sacarte a vos y a mí la santidad. Porque si nos saca la santidad, nos saca después todas las bendiciones. Entonces, tenemos que estar atentos. El calzado de la paz. El calzado de caminar llevando esta verdad que se nos ha revelado a nosotros a todos los lugares donde nosotros más podamos. A veces yo sé que cuesta hablar, porque hay lugares en donde uno a lo mejor es el único que cree en Dios y es una reunión a lo mejor que si uno habla, ¿qué va a pasar? Va a venir a los jóvenes les cuesta más, ¿no? La burla. Y a veces uno tiende a callarse. Pidámosle al Espíritu Santo. Vayamos con el calzado de propagar el Evangelio. Que el Señor en cualquier momento nos va a abrir para que podamos anunciarlo. Como soldados cristianos usamos nuestro calzado de paz para invadir el territorio del enemigo. Llevando las buenas nuevas, esta verdad que nos ha hecho libres y reconciliando a todos los hermanos que no lo conocen, proclamando y anunciándoles a Dios. El Señor nos ha prometido darnos paz en un mundo donde hay dificultades. Y la paz que nosotros podemos sentir no es la ausencia de dificultades. También esto nos va a ayudar a tener otra mirada diferente de las pruebas y de las dificultades. La paz no es, y la alegría que nosotros podamos tener, no es la ausencia de dificultades y de problemas. En realidad, la paz que nosotros podemos tener tiene que ver con estar alineado a la voluntad de lo que Dios me pide que tengo que hacer. Por eso el libro de José del Génesis, que nos han estado predicando varias veces en el mes pasado, José sabía lo que tenía que hacer. Y por hacer algo correcto, aparentemente pareciera que cayó en una dificultad. Pero cuando esa dificultad es por hacer lo correcto, lo que Dios nos pide que hagamos y no nos movemos de ahí, no tengamos la menor duda que de esa dificultad el Señor nos saca. Y no solo que nos saca, sino que nos pone en un lugar muchísimo más grande, más poderoso y más maravilloso que el que estábamos antes de pasar por esa dificultad. Amén. El casco de la salvación. ¿Qué es esto? Importantísimo. Son la protección. Tengo que proteger lo que pienso. Es como si nosotros en la entrada de los pensamientos tuviéramos que poner un guardia que controle, a ver, qué pensamiento dejo entrar y qué pensamiento no. Porque de acuerdo a lo que pienso, empiezo también a direccionar mi vida con lo que hago. Entonces, ¿cómo cuido mis pensamientos? Tengo que reconocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. La voz de Dios es la que siempre me alienta, la que siempre me da esperanza, la que es voz de justicia, es voz de misericordia, es voz que me alienta. La voz del enemigo es siempre lo contrario, la voz que me acusa, que me habla de miedo, que no quiere que avance, es la voz que me condena. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, armados de esta forma, empieza esa lucha en la que tenemos que usar. ¿Cuándo?
Cuando el enemigo viene con pensamientos que no son de Dios, cuando hay cosas que están sucediendo que no son las que Dios quiere, porque si vos estás enfermo, Dios no quiere que estés enfermo. Entonces ahí tenés que luchar para conquistar tu salud, porque en realidad Dios ya te la dio. Cuando viene la tentación, y no voy a poder leer la palabra porque no sé cuánto me queda. ¿Está parado? No. En las tentaciones, cuando Jesús dice la palabra que fue al desierto y que el diablo lo tentó. Él ahí hizo 40 días de ayuno y el diablo viene a ponerlo a prueba. Fíjense, acá nos presenta el Señor la prueba por medio de las tentaciones. Y esas tentaciones a veces prueban nuestro corazón, a ver qué vamos a hacer. Jesús fue tentado, primero el enemigo le dijo, él estaba ayunando hacía 40 días, y le dijo, si vos eres hijo de Dios, ¿por qué no transformas en las rocas en pan? ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se quedó esperando que se vaya? Fíjense que esto es fundamental, porque lo hizo Jesús y es la guía para que lo hagamos nosotros. Jesús no se quedó esperando que se vaya, ni se quedó apichonado. Le dijo, retírate, Satanás. Retírate, Satanás, porque escrito está. Ahí sacó la espada. La espada. El soldado con qué vence, el arma más poderosa de un soldado es la espada. Sacó la espada y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El enemigo vuelve a tentarlo, diciéndole, pero bueno, si vos te rendís y yo te voy a dar todas estas riquezas, todas estas cosas. Y Jesús le respondió otra vez, retírate, Satanás, porque escrito está que adorarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús conocía obviamente la palabra y nosotros tenemos que conocerla, porque tenemos que saber cuál es la justa que tenemos que aplicar. Es como el antídoto a ese veneno que tiene que ser ese y no puede ser otro. Tercera vez el enemigo viene a tentarlo y a decirle, pero si vos sos hijos de Dios, y fíjense, le cita la palabra y le dice, ¿por qué no te tirás de acá si los ángeles de Dios te van a rescatar? Que lo dice en el Salmo 91. Y otra vez Jesús lo vuelve a echar y le declara la palabra. Y dice la cita, a ustedes les pido por favor que después la lean. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no tengo por qué tirarme de ningún lado. Creo que Dios me protege y no me hace falta hacer nada de eso. Dice la palabra que una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él y vinieron los ángeles del Señor a servirlo. Esto pasa con tu vida y con mi vida cuando el enemigo viene a tentarnos. Con cualquier cosa que vos estés luchando, es mucho más fácil, escuchá lo que te voy a decir, es mucho más fácil, aunque no parezca, es mucho más fácil pasar por estas tres insistencias. A veces pueden ser más, a veces pueden ser menos, pero este 3 es un número que es no solo una vez, insiste, es mucho más fácil pasar, resistir, cuando usás el arma adecuada, cuando tenés la palabra en tu boca, cuando lo echás, no te quedás ahí esperando que se vaya porque no se va. No es lo pienso que no voy a pecar, no, lo echo al espíritu que me esté tentando, al espíritu de miedo. Por ejemplo, a mí me perturbaba mucho el espíritu de miedo. En el nombre de Jesucristo te vas, porque el Señor dijo que Él está conmigo, no temeré, no
no tengo miedo, el Señor me guarda, me envía ángeles. Bueno, no sé. En lo que sea que vos estés tentado a pegar gritos en la casa, que a veces nos pasa bastante, ¿no? A las mujeres cuando estamos ocupadas y con los chicos. Es más fácil echar el espíritu, hacelo porque la verdad que a mí me ha sorprendido. Te vas en el nombre de Jesucristo, espíritu de discordia. El Señor está conmigo, no me vas a batir. Las tentaciones es más fácil porque vamos a experimentar algo maravilloso, que el enemigo se va. Dice la palabra, resístanle al diablo y huirá de ustedes. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de resistirle caigo? Estoy ante una dificultad en puerta, porque le abrí un portón donde no solo me va a venir a acusar por lo que hice, sino que después van a venir todas esas maldiciones y voy a tener que empezar a clamarle a Dios que me libere, que me diga cómo hacer. Es más difícil, mucho más difícil, sufrir las consecuencias de las cosas que no hacemos por no estar nuestra vida alineada a lo que Dios nos pide. ¡Avivémonos! A ustedes y a mí les digo, porque el enemigo nos quiere engañar, nos quiere matar, pero no tiene poder. Y dice la palabra en Santiago 1:12, ya termino, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá, escucha, a ver, recibirá la corona, a ver, anda poniéndote la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que lo aman. Cuando vos resistís, cuando vos te mantenés firme en hacer lo que Dios te dice que tenés que hacer, aunque el enemigo te tiente y vos te resistís, el enemigo se va. La sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo te protege y se van todos los enemigos quedan derribados bajo tus pies. El Señor te envía ángeles y te envía una corona de vida en abundancia, de vida en paz, de vida en gozo, de vida en bendición, de vida en alegría. No solo esta vida, sino la vida eterna, vida en abundancia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarlo al Señor y darle gloria, porque es poderoso. Bendito y alabado seas, Rey de Reyes.